la Jornada Internacional Red Educativa José Antonio Encinas de Perú. Así que de antemano vamos saludando rápidamente a las personas que ya han ingresado. Muy buenas tardes Amanda, muy buenas tardes Claudio, muy buenas tardes Jacqueline, muy buenas tardes José, muy buenas tardes Olga, muy buenas tardes Wanda, muy buenas tardes Tatiana. Gracias por estar aquí presente y ya conectados. Lo que trata ayer. Vamos a esperar un más. Vamos a dar inicio formalmente a lo que sería el taller de la tarde que estamos desarrollando para la Jornada Internacional. De antemano vamos a presentar a los dos ponentes que nos están acompañando el día de hoy. La licenciada Diana Morales de Colombia, licenciada en Lengua Castellana y normalista superior de la Universidad San Buenaventura Cali, con especialización en inclusión educativa y en la pedagogía por proyectos, y ganadora del premio Giovanni Di Fidanza al Saber y Excelencia Académica en el 2019. Y también nos está acompañando el maestro Edier Cárdenas de Colombia, docente del área de matemática con experiencia en educación personalizada basada en procesos de inclusión de alumnos con dificultades cognitivas, visuales, auditivas, congénitas y neuropsicológicas en los niveles de básica, primaria y secundaria. Perfecto, ya con esta presentación vamos a dar inicio a lo que sería este taller simultáneo. Vamos a pedir a Edri y a Carolina que por favor se puedan presentar. Manden un saludo rápidamente a todas las personas que nos están acompañando en este taller. Buenas tardes para todos. Como mencionaban ahora, bueno, nosotros somos docentes del Liceo Kial, una institución de educación privada en la ciudad de Cali, en Colombia. Mi nombre es Carolina Morales, como les mencionaban ahora, licenciada en lengua castellana, docente de lenguaje de esta institución, y pues un placer poder estar con ustedes compartiendo esta experiencia. Le voy a dar paso a mi compañero también para que se presente. Bueno, muchísimas buenas tardes para todos. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Edier Cárdenas, trabajo en el Liceo Kial desde hace ya varios tiempos. Nada, soy un simple enamorado de la docencia y que todo el tiempo estoy pensando en eso, todo el tiempo estoy pensando en cómo hago para mejorar, cómo hacemos para mejorar. Y así mismo trabajamos en el colegio. Espero que nuestra experiencia, que nuestro aporte del día de hoy, pues les sirva para que puedan enriquecer su práctica docente. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Nuestro taller tiene como título Herramientas para abordar los diferentes caminos de aprendizaje. La intención de este taller es poder conversar, compartir experiencias que nosotros hemos tenido como maestros, experiencias que desde la cotidianidad de nosotros y de ustedes también nos permitan conocer y comprender esas diferentes maneras de abordar el aprendizaje y poder empezar a trabajar por una educación o seguir trabajando por una educación que deje la tradición fragmentada, fragmentar el conocimiento de lado, y que más bien comience a trabajar por una educación inclusiva donde se conciba el conocimiento como una totalidad de saberes que nos permitirán no solo conocer nuestra realidad, sino también comenzar a transformarla. Entonces, bienvenidos a todos y todas. La idea de este taller es que ustedes puedan participar mientras se va realizando. Entonces, quienes deseen participar podrán utilizar la herramienta de levantar la mano en Zoom para poder nosotros darles la palabra y que puedan pues hacer parte activa de este taller. Entonces, bienvenidos todos y todas. Vamos a comenzar con un cuento maravilloso que se llama Malvado Conejito, sobre el cual comenzaremos esta discusión educativa en pro de la inclusión y de un sistema evaluativo que deje de ponderar a unos por encima de otros, que deje de centrarse en lo que los estudiantes no hacen y que comience a ver lo que hacen, lo que conocen, lo que aprenden, y de esta manera pues pueda garantizar una educación con todos y para todos. Entonces voy a compartirles un texto regalo que, como les decía, la idea es que presten mucha atención, con el cual vamos a comenzar esta discusión. Bueno, bienvenidos todos. Listo. Eddie, ¿me confirmas porfa si ya se ve la pantalla? Sí. Ok, bueno, este texto se llama Malvado Conejito y me gustaría que
alguien nos dijera, de acuerdo con la imagen de ese conejito que está viendo ahí, si fuera un estudiante de ustedes, ¿cómo describirían a este estudiante que está aquí en esta portada, que se conoce como malvado conejito? Entonces, ¿quién le gustaría contarnos cómo describiría a este estudiante? Y está Voy a como ver por aquí. enojado. Doña Pamela Enciso dice que está como enojado, es un conejo enojado. Ok, es un conejo enojado. ¿Qué más podrían decirnos ustedes acerca de este estudiante llamado malvado conejito? Está amargado, un conejo amargado. Ok, un conejo amargado, muy bien. ¿Qué más podrían Rebelde, decirnos? Rebelde. algo no le gusta, está planeando algo. Ok, está planeando algo, Y algo no le no gusta, tiene cara de buenos amigos. no tiene cara de buenos amigos, muy bien. Bueno, entonces vamos a conocer a este estudiante, a malvado conejito, y vamos a ver un poco, ok, que tiene malicia, el típico estudiante travieso, a veces la forma de vestirse indica también la personalidad. Muy bien, vamos a ver entonces o a conocer a este malvado conejito. Esta es una historia de Jen Willis y de Tony Ross. Y bueno, vamos a ver ahora un poco las características de este malvado conejito. Entonces nos gustaría saber qué observan ustedes en las imágenes. ¿Cómo es ese malvado conejito de acuerdo con lo que nos están mostrando estas imágenes que aparecen en pantalla? Si alguien quiere participar y quiere hablar, puede pedirnos por el chat la palabra y puede activar su micrófono para hacerlo. Por aquí dicen impulsivo. ¿Qué más nos cuenta cómo es ese malvado conejito de acuerdo con lo que aparece aquí en pantalla? ¿Cómo dirían ustedes que es este estudiante de malvado conejito? Activo, ok. Demasiada maldad, o muy enérgico, así como muy extremo. No Ok, no respeta respeta normas, normas. poco empáticos, eso se intenso, y eso es salvaje. Ok. Un conejito impulsivo, tiende a meterse en problemas, le gustan las emociones fuertes, impulsivo, tiene comportamientos desadaptivos, no hay valores, no sabe canalizar sus emociones. Muy bien. ¿Qué clase de estudiante, si habláramos de la manera tradicional, qué clase de estudiante creerían ustedes que es un bueno o un mal estudiante? De acuerdo a lo que nos está mostrando la imagen o las imágenes sobre él. ¿Cómo dirían ustedes que es ese estudiante, tratando de clasificarlo desde lo tradicional, de un bueno o un mal estudiante? ¿Cómo dirían ustedes que es? Dicen por aquí, uno que necesita más atención, muy bien. Un estudiante disruptivo. El estudiante problema, podríamos decir, sí, que es ese estudiante, el estudiante problema. El rebelde, el de mala conducta. El incomprendido, muy bien. Listo, entonces ahora vamos a conocer un poco más sobre ese malvado conejito. Por ahí llegaron dos comentarios más, Eddie, ¿me ayudas a leerlos, por favor? Sí, que le falta un poco de amor y es el estudiante problema. Ok, bueno, entonces vamos a conocer a malvado conejito. Entonces esta historia dice así. Para Michael y para Susie B. Malvado conejito. Nunca hubo un conejo más malo que malvado conejito. O por lo menos eso podríamos suponer después de leer la carta que dejó sobre su cama un día al regresar de la escuela. Queridos Ma y Pa, siento decirles que he huido de casa.
Estoy viviendo en el basurero del Cañón del Diablo con mis nuevos mejores amigos. Nos hacemos llamar los conejos del infierno y mi nuevo nombre es Malvado Conejito. Al principio no estaba seguro de querer unirme a su pandilla, pero me dijeron que si no lo hacía era una gallina, amarilla y apestosa. Así que me quedé con ellos y ahora realmente me divierto. Pasé todas las pruebas que me hicieron para poder ser un conejo del infierno. Estar sumergido hasta la nariz en estiércol no es tan repugnante como pensaba. ¿Qué tal les va pareciendo este malvado conejito? Tuve que hacerle una trompetilla al señor zorro. Corre muy rápido cuando está enojado. La hamburguesa de lombrices que me comí sabía muy mal, pero supongo que es porque antes era vegetariano. Nadie me reconocería, ma. Me pinté la cola, visto de cuero y me perforé una oreja. Nunca me lavo los bigotes y me desvelo todas las noches. En el fondo, los conejos del infierno son chicos muy dulces, aunque no querrán saber lo que le hicieron al pobre granjero. Claro que quieren saber. Pusieron caca de conejo en su cereal de chocolate. Ja, 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 ja. He chocado mi motocicleta un par de ocasiones. Una vez choqué contra un espantapájaros. Otra vez le atropellé la cola al señor Toro. Y otra vez cuando hacía acrobacias. Nunca utilizo casco, pero no me importa ni un rábano. Perdón si uso malas palabras, pero así hablamos los conejos del infierno. Mientras escribo estas palabras, los chicos del Club de las Comadrejas han entrado en nuestro territorio, provocando una guerra de patatas. ¡Me han dado! No se preocupen, por favor. Las manchas rojas que ven en esta página son solo mermelada. Espero. Debo escapar. Si no nos volvemos a ver nunca, por favor, por favor, denle un beso de mi parte a mi hermanita y traten de no culparse por lo que me pasó. Los quiere su hijo Malvado Conejito, antes conocido como Copo de Algodón. Postdata, nada en esta carta es cierto. Estoy en casa de la abuela. Solo quería recordarles que podría haber cosas peores que mi desastroso reporte escolar, que está escondido bajo mi almohada. Y entonces vamos a conocer el reporte escolar de nuestro estudiante Malvado Conejito. Dice, Escuela de Educación Peluda, calle de la Col, número 1, barrio de la Huerta, Granja Mayor. Director, señor Rabito López. Reporte escolar. Señorita Madriguera, maestra, para señor y señora Brinquitos, agujero 13, barrio de la Hortaliza, Granja Mayor. Alumno, Copo de Algodón. Materias. Lectura. Copo de Algodón puede leer todos los letreros de la Hortaliza sin problemas, pero es indisciplinado y huye cuando sus maestros se distraen. Escritura. Copo de Algodón entretiene a todos sus compañeros con sus relatos fantásticos, pero tiene la mala costumbre de comerse los lápices. Aritmética. Copo de Algodón está más interesado en revolcarse sobre los tréboles que en aprender a contar, aunque puede contar las zanahorias que traen sus compañeros, pero podrían recordarle que no se las debe comer. Educación física. Copo de Algodón es bueno brincando, saltando y corriendo, pero debe dejar de brincotear para huir de la escuela. Comentarios generales. A menos de que quieran terminar en un estofado, Copo de Algodón debe aprender a controlarse y obedecer a sus maestros. Firma, señorita Madriguera. Postdata.
Pueden venir a recogerme cuando ya no estén enojados. Por favor, vengan pronto. Tengo mucha hambre y la col de la abuela apesta. Copo de algodón. ¿Ya ven? Finalmente, malvado conejito no resultó tan malo, lo que prueba que no debemos creer todo lo que leemos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora y es que nos vamos a devolver sobre el reporte escolar de Malvado Conejito. Pero antes me gustaría saber cómo les pareció esta historia, este cuento de Malvado Conejito, en qué los hizo pensar o qué emociones, sensaciones generó en ustedes. Entonces voy a dar un momento para leer el chat. La señora Pamela dice que se sintió mal por pensar mal de él. No era malo, solo tenía miedo. Ok. Por aquí dicen, a veces etiquetamos sin saber la realidad del asunto, en que muchas veces nos ocupamos solo de lo malo del estudiante, las apariencias engañan, en que siempre etiquetamos por la apariencia. Así es, no conocemos bien. Un cuento para cuestionarnos lo que pensamos de nuestros estudiantes. En un momento pensé en mi hijo menor, que aún no va a la escuela grande, aún está en el nido, pero es un pequeño copo de algodón. Muy bien, entonces ahora vamos a necesitar atención y afecto, dice por ahí doña Jacqueline. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio de volvernos sobre este reporte escolar. Aquí están hablándonos sobre copo de algodón. Un alumno de los primeros grados, un niño, y nos está contando un poco cómo es el proceso de copo de algodón, pero me gustaría saber qué les llama la atención de este reporte escolar. ¿En qué creen ustedes que está centrado el reporte escolar? Hay una apreciación muy interesante en el chat, la última. Okay. Ver las fortalezas que tiene, no solo las dificultades. Muy bien, ¿alguien más? Algo que lo lleve a pensar ya el reporte como tal, que se centran en la negatividad y no buscan una solución. Muy bien. En lo negativo del estudiante. Ahora me gustaría preguntarles un poco, si fuéramos a hablar de el proceso de lectura y escritura de copo de algodón, ¿ustedes creen que copo de algodón tiene las habilidades, tiene los conocimientos, los aprendizajes que requiere, que debería tener para el grado en el que está, por ejemplo? Teniendo en cuenta que está en los primeros grados, por aquí dicen sí, 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 tiene muchas habilidades, sí. Muy bien. Si uno pensara un poco desde este área, que digamos es mi área del saber, desde el lenguaje, desde la lectura, la escritura, pues uno diría es un estudiante que tiene las habilidades, que tiene los conocimientos, porque hila una historia muy bien, su historia es coherente, tiene coherencia, tiene cohesión, además tiene una secuencia narrativa esa historia, es clara para quien la lee. Pero si nos centramos en el informe, pues nos damos cuenta que copo de algodón es indisciplinado, huye cuando sus maestras se distraen, se come los lápices. Entonces, como decían por ahí, se centra en lo negativo del estudiante, en eso que el estudiante no hace. Entonces, ¿qué no hace copo de algodón? Pues no se queda quieto. Ah, él sabe leer, escribe, hila historias, pero lo que pasa es que es indisciplinado. Y como es indisciplinado, huye cuando la maestra se descuida y además se come los lápices. Siempre hay un pero. Exacto, siempre hay un pero. ¿Cómo podríamos entonces ver este estudiante si es el estudiante problema? Miren, se me está comiendo los lápices, se come las zanahorias de los compañeros, huye, salta, brinca. Pero es un estudiante que tiene los conocimientos. Sin embargo, nos centramos en lo negativo, en eso que el estudiante deja de hacer, en eso que el estudiante le cuesta. Y nos olvidamos de que ese estudiante
sí ha aprendido. Y entonces nos centramos, y aquí quiero hacer un poco alusión a un pedagogo italiano llamado Tonucci, que mencionaba en una de sus charlas cómo nos centramos en evaluar lo que enseñamos y no los verdaderos aprendizajes del estudiante. Entonces seguramente la maestra quería que malvado conejito o copo de algodón realmente, pues evidenciara lo que ella le había enseñado tal cual se lo había enseñado. Pero resulta que malvado conejito, copo de algodón sí aprendió, pero no aprendió lo que se esperaba. No aprendió lo que la maestra enseñó en sus clases dedicadas, que planeó. Y si este niño no aprendió lo que yo planeé en mis clases como yo lo planeé, pues este niño, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo yo voy a hacer un reporte centrado en lo bueno de este estudiante? Otra reflexión que podemos hacer del texto, que me lleva a lo que dice la señora Miriam Medina. Dice que cree que el problema está en la observación del adulto. Sí, el problema está en la observación del adulto. Es una heteroevaluación. Pero hay otro problema y es, ¿y dónde está la reflexión del adulto, de ese maestro, acerca de lo que eh, el conejito debe aprender? Porque si ya aprendió esto, está pidiendo más pistas, está pidiendo más cuerda. ¿Qué más necesita? Cancela aquí, yo le doy otras cosas para hacer. ¿Va a seguir comiendo de los lápices? ¿Va a seguir molestando? Entonces, como que esa reflexión siempre tiene que estar en nuestro quehacer. Muy bien, como decía Eddie, ¿qué tal si lo que sucede es que malvado conejito, copo de algodón, se dedica a comerse los lápices, a huir cuando las maestras se distraen porque ya ha aprendido y no encuentra nada más que hacer? Entonces, como ya aprendió lo que necesitaba aprender en el momento, entonces lo que hace es indisciplina, comienza a estar un poco inquieto, pero la maestra no se da cuenta de eso, sino que se da cuenta desde que es indisciplinado, de que huye, de que come zanahorias que no son suyas. Entonces ahí vemos cómo la educación muchas veces y tristemente ha tenido un sistema evaluativo que anula la excepcionalidad de los estudiantes, porque uno diría, copo de algodón es un estudiante excepcional, es un estudiante único. Pero hemos visto cómo el modelo evaluativo generalmente, y tristemente como lo mencionaba, pues se ha centrado durante mucho tiempo en un acto de aprender bancario, en que el estudiante debe adquirir los conocimientos tal cual yo los enseño y son los conocimientos que yo enseño, porque si no es estudiante, aunque aprenda, entonces no va a ser valorado en la escuela, va a ser señalado en la escuela, por eso que ha dejado de hacer, por eso que no logra hacer. Y entonces, este taller va a buscar todo el tiempo, a partir de todo lo que vamos a hacer, empezando por este texto regalo, comenzar a hablar de un sistema evaluativo que sea un sistema evaluativo integral, que sea un sistema educativo incluyente y que sea un sistema evaluativo diverso. Entonces, en eso nos vamos a centrar en este taller para poder decir que nosotros como maestros estamos trabajando por una educación con todos y para todos. Y entonces aquí vamos a hacer un poco alusión para que lo pensemos y reflexionemos todo el tiempo durante el taller en también lo que dice la ley frente a ese deber ser de la educación. Y entonces aquí vamos a referirnos un poco a la Comisión Nacional Universal de los Derechos del Niño, que en el artículo 29 dice que el deber ser de la educación, y se los voy a leer textualmente, es desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Entonces, esta definición de educación nos lleva a pensar en que nuestro objetivo como maestros es desarrollar el máximo de los estudiantes, pero no de los estudiantes todos estandarizados, todos medidos de la misma manera, porque este artículo menciona cómo es hasta el máximo de sus posibilidades, de sus capacidades, no de las capacidades generales de todo el salón, no de las capacidades del estudiante que uno dice, uy, este estudiante es brillante, Dios mío, sino las posibilidades de ese estudiante como un ser particular, como un ser que tiene un proceso de aprendizaje particular
y que los maestros pues deben encontrar o identificar esa forma en que aprende para poder llevar al máximo a ese estudiante de sus capacidades y de sus posibilidades. Y lo vamos a hacer entonces, voy a cambiar aquí, lo vamos a hacer a partir de un juego, vamos a jugar un poco, lo vamos a hacer a través de un juego que en Colombia nosotros lo conocemos como rayuela. Investigamos y en otras partes se conoce como truque, como luche, como el cuadrado, como la chilena, como el volantín. Edier conoce una forma más de llamarlo. En el Chavo del 8 recuerdo que le llamaban el avioncito. Ok, entonces Imagino que en México le llaman así. Queremos saber cómo llaman a este juego, si lo han jugado y cómo lo llaman ustedes, cómo lo conocen. El avioncito, el mundo, en Perú, Tejos, mundo, bueno, y nosotros lo llamamos rayuela. Aquí en Colombia lo llamamos rayuela. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué a partir de este juego vamos a decir que vamos a tratar de hablar de la evaluación como un proceso inclusivo y cualitativo? Me gustaría que me dijeran un poco cómo hace uno para llegar al número 4 en esa rayuela. ¿Qué tendría que hacer primero para llegar al 4 o al 5, a cualquier número? Ok, dicen, debo reconocer los números, lanzar la piedrita y saltar. Saltar sobre los otros números, muy bien, primero debe pasar por el 1, por el 2, por el 3. Muy bien, entonces vamos a ver cómo a partir de este juego en el que el estudiante o en el que cualquier persona que lo juegue debe pasar primero por el 1, el 2, el 3, para poder llegar al 4, pues cómo eso hace que funcione la evaluación de una manera inclusiva y cualitativa. ¿Por qué? Porque no significa que el número 1, el número 2 o el número 3 son menos importantes que el número 4, o que el estudiante que va en el 1 es peor que el que va en el 4, o que el estudiante que se quedó más tiempo en el 2, entonces es peor que el que avanzó rápidamente al 5, sino más bien cómo es, a partir de este juego vamos a poder ver cómo se trata de evaluar a los estudiantes desde eso que ellos pueden hacer, desde eso que conocen, desde eso que aprenden, sin tacharlos, sin ponderarlos por encima o por debajo de otros compañeros. Entonces, le doy paso a mi compañero Edier, que les va a contar un poco qué vamos a hacer con este juego de rayuela o de el avión o de la forma como ustedes lo conocen. Mundo, Tejo, muy bien. Voy a escribir en el chat una consigna, que es como la consigna con la que llegamos al aula de clases. En esta consigna, la idea es que ustedes pues, lo miren, lo analicen y traten de pensar cómo lo harían, y si pueden hacerlo de manera rápida, pues lo hagan. ¿Sí? La consigna es: construye un modelo de rayuela, avioncito, tejo, en donde puedan jugar todos tus compañeros. Especifica sus medidas reales. Entonces, esa es la consigna con la que llegamos al salón. Entonces ellos van a llegar con muchas preguntas. Yo sé que ustedes también tienen muchas preguntas. Profesor, ¿y cómo lo hago? ¿Y dónde lo hago? ¿Sí? Esas preguntas nos van a llegar. Cuando me llegan esas preguntas, nosotros siempre tratamos de devolverle, nosotros le llamamos así, devolverle la pelota al estudiante. Y me pregunta, ¿dónde lo hago, profe? ¿Dónde crees que te queda mejor? ¿O dónde quieres hacerlo? ¿Con qué lo hago? ¿Qué herramientas crees que necesitas para hacerlo? ¿Cómo lo quieres hacer para que pienses en qué herramientas? Porque yo soy del área de matemáticas y creo que nuestro enfoque siempre va a ser resolver problemas. Y eso es una parte esencial, que él solucione sus propios problemas. Ahora, también
también hacemos lo mismo con otras asignaturas. Esa misma práctica de devolverle la pelota al estudiante. Mira, ¿dónde lo quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Sí, estamos allí para pensar. Si escoge algo erróneo, algo no adecuado, y te parece que esa va a ser adecuada, ¿cómo va a quedar? Imagínate cómo va a quedar y dime, ¿es adecuado o podrías hacerlo mejor con otra cosa? ¿Sí? Entonces, pensemos un poquitico en eso en esa consigna, cómo lo haríamos, y luego voy voy a dejarlo allí y voy a escribirle lo que yo voy a calificar. ¿Sí? Ellos deben entregar esa producción. Ellos deben entregarlo en una hoja de papel o donde lo hayan hecho, lo hayan decidido hacerlo. Ellos deben entregar esa producción. Con esa producción es que nosotros vamos a evaluar lo que nosotros llamamos este enunciado. En cuanto a la competencia procedimental, porque ellos van a construir con sus manos, enfocada en la modelación, ellos van a construir un modelo. ¿De qué? De una rayuela, porque la idea es que ellos no pueden jugar rayuela en el lápiz, en el papel. Esa rayuela debe estar grande en el patio o en el pasillo del colegio. Va a ser un modelo a escala. Yo no le he dado, estoy hablando de un grado para niños de 9 a 10 años. Estoy hablando en Colombia, grado quinto, cuarto, quinto. Al decirle que es un modelo, que para que construya un modelo, él va a ser algo pequeño, pero que realmente va a ser muy grande, porque tienen que jugar todos los compañeros. Estoy introduciendo lo que más adelante vamos a ver como medidas escalares. ¿Sí? Medidas a escala, en el cual vamos a utilizar la regla de 3, que la introduciré más adelante. Con esta consigna sencilla, parece un jueguito, ¿sí? Yo tengo una intención. Tenemos una intención en el colegio y la idea es que todas tenemos como una máxima, que todas nuestras actividades, todas nuestras tareas deben ir amarradas a un aprendizaje. Si no, ¿para qué ponerlo? Entonces, en cuanto a la modelación, en cuanto a la competencia procedimental enfocada a la modelación, al construir figuras geométricas compuestas utilizando los instrumentos acertados. ¿Sí? Ellos no sienten que los estoy evaluando, ellos sienten que están construyendo algo, que están haciendo una manualidad. Pero ellos saben que todo lo que se haga en la escuela se está evaluando por el mismo concepto de evaluación. Luego que lo presenten, lo que nosotros hemos llamado nuestro modelo evaluativo, con las producciones, nosotros hacemos un análisis de producciones. No sé si de pronto ustedes ya pensaban cómo lo hubieran hecho, o si ya alguien lo hizo. Me hubiera gustado, me gustaría mucho pues tenerlos para que lo hagan, para poder ver las Edier, ¿me producciones. permites participar? Dime. Yo tengo una idea de rayuela, si me permites. Pero es una idea. Dale. Dame. ¿Me permites un ratito compartir una pizarra? Caro, deja de compartir para que comparta mi. A ver qué tal parece mi idea, a ver si gusta. Listo, listo. Ahí te dejo para que puedas compartir. Vamos a ver. Lo que a mí se me ocurre, cambiaría un poco la regla de juego, pero lo que haría sería un círculo central. Sí. Vamos a hacerlo chiquitito nomás, porque tampoco quiero quitarles tiempo. Y tres rondas, ¿no? Así de esta manera, disculpen mi círculo. Supongamos son 3 chicos. 1, 2, 3. Y esto lo voy dividiendo, ¿no? Acá sería el número 1,
y acá serían los números 2. Así hasta el 10. Ok. Y donde tiren un dado, una piedrita, van saltando hasta el final. De esa manera todos juegan y cambia un poco la regla del esto. A mí se me ocurre así. Está muy buena, muy chévere. Sale Muchísimas gracias. sale el concepto que voy a presentarles a continuación. Estos niveles de desempeño que voy a copiarles en el chat, yo los hice sin haber hecho un análisis de las producciones porque no tengo lo que ustedes hicieron. Entonces, por ejemplo, voy a copiarles aquí. Ahí está. Antes de Primer nivel, pronto, segundo nivel, alguien, tercero, cuarto y quinto. Eddie, de pronto alguien tiene otro modelo de rayuela que nos quiera compartir, que de pronto haya hecho el ejercicio de dibujar su rayuela ahí en el cuaderno, en la hoja en la que esté apuntando y que nos quiera compartir. De pronto alguien más o... ¿Ninguno? Ahora de tenerlo mental, ¿cómo lo hicieron? Sí, deben de tener esa idea. Ahora, vuelvo y repito, vuelvo y hago la aclaración. Estos niveles que nosotros llamamos niveles de desempeño, no son niveles de desempeño. No son niveles de desempeño, ¿por qué? Porque no hice un análisis de sus producciones. Si ustedes pueden ver, si ustedes lo han leído, ese nivel de esos niveles de desempeño les falta, porque yo tendría que hacer otros para la producción de Víctor. Porque yo pensé en, miren los conceptos que hay allí, puntos medios y simetrías, y utilizar la regla. Y para los círculos que hizo Víctor, no van a necesitar regla. De pronto solamente para medir el radio de los círculos, no más. Van a haber círculos concéntricos. Van a necesitar el compás, que está nombrado a lo último. ¿Sí? En el liceo que hemos diseñado, hemos venido construyendo este modelo de educación desde hace mucho tiempo, para que tratar de hacerlo lo más inclusivo posible, tratar de abarcarlos a todos. Entonces yo lo hice pensando más o menos en los resultados. El resultado de Víctor es totalmente atípico a lo que yo había pensado. Pero, por ejemplo, el nivel 1 debe tener una característica. El nivel 1 tiene una característica, es que debe incluirlos a todos. ¿Sí o sí? Y entonces el nivel 1 debe ir, en el análisis de las producciones, debe ir con la producción que yo vea, que es la que más le falta construcción y a la que más le falta progresar. Entonces, miren la redacción. Construye un modelo de juego rayuela a mano alzada. Eso es lo que él hace. Yo no estoy diciendo, construye un modelo de rayuela sin utilizar la regla. O no utiliza la regla. Empezamos con, a veces empezamos con no. No utiliza la regla para construir la rayuela. No, hay que describir lo que hace. ¿Qué hizo? Construyó un modelo de juego, porque es un modelo a mano alzada. Él lo construyó, o ella. Luego, construye un modelo de juego del juego rayuela utilizando la regla para trazar líneas rectas. ¿Sí? Ya estos niños utilizaban la regla, se dieron cuenta de que, yo quiero que me quede derechita, te vengo a utilizar la regla. Hicieron la relación entre lo que necesitan y el instrumento que pueden utilizar. Luego, miren que coloco además. Esta palabra además me está diciendo están incluyendo los anteriores. Los niveles de desempeño son incluyentes. Incluyen a los demás, ya hace lo anterior. Aplica el concepto de puntos medios para garantizar la simetría de la construcción. Aquí ya está aplicando
unos conocimientos previos, unas ideas que ya de pronto tienen construidas. ¿Sí? Puntos medios y simetría. Y nivel 5, construye modelos geométricos compuestos utilizando los instrumentos acertados y especificando sus medidas reales. ¿Sí? Muchos podríamos decir, ¿dónde puedo ubicar yo a Víctor? A Víctor me toca hacer otros niveles. Yo le haría otros niveles. Porque es que ya me está utilizando solo, si lo ubico, lo ubicaría por allá en el cuarto. Porque él ya está, si utiliza el compás, o si hizo los círculos allá a mano alzada, pues lo ubicaría en el 1, porque no utilizó instrumentos. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a esa ubicación, de acuerdo a esa producción, es que empezamos el juego, empezamos en los niveles. De acuerdo a esa producción. Y de ahí para allá empezamos a avanzar. Empezamos el proceso de aprendizaje, empiezo yo a observar y a lanzar y a diseñar y a promover ideas y a promover actividades para que haya ese aprendizaje. Al final, nosotros trabajamos por semestres. Al final del semestre, puedo plantear hasta la misma actividad. La misma actividad la puedo plantear. Y le puedo decir al estudiante, compare sus rayuelas. Compare sus rayuelas. Esta fue la que hizo usted en enero y esta fue la que hizo usted en julio. ¿Qué diferencias encuentras? Ah, aquí ya utilicé regla. Ah, profe, yo ya sé. Ah, es que ahí no sabía que era punto en medio y eso de simetría yo no tengo ni idea. Entonces, mire que aquí ya está en equivalencia. Chicas, ellos empiezan a diferenciar. No necesariamente tiene que ser la misma, ¿sí? Pero sí relacionado con el aprendizaje que yo había, que se había elegido desde el principio. Entonces, ese modelo es el que estamos aplicando. En ese modelo, allí vamos en nuestra construcción. Y lo digo allí vamos en nuestra construcción porque sí creemos que nuestra profesión no puede parar. Nuestra reflexión no puede parar. Y si creemos que si mañana nos damos cuenta de que estamos en un error, pues cambiémoslo. Y vamos a cambiarlo y vamos a modificar lo que sea necesario, porque pues, no la sabemos todas, pero al menos sí tenemos la integridad de decir, estamos buscando lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, ese es el modelito. Ahora, por ejemplo, si un estudiante empieza en enero en el nivel 2, empezó allí, y le dio mucho problema avanzar a lo que dice el nivel 3, hacer lo que dice el nivel 3, pues es muy sencillo. Entre el nivel 2 y nivel 3, hago unos nuevos niveles de aprendizaje. Expando ese pedacito allí y ahí lo califico aparte. Y hago una escala de niveles para él. Como si fuera nivel 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Los que necesito. Si un estudiante llegó al nivel 5 y siguió pidiendo pita porque ya trabajó con paz y empezó a hacer círculos y empezó a hacer medidas y con las reglas de ello empezó y me trajo el transportador, ¿qué me toca hacer? Pues nivel 5, 6, 7, 8, 9, 10 y los que pido. Yo solamente tengo que describir lo que él está haciendo. Uno de los grandes problemas con los que hemos tenido que pelear es la sistematización. La sistematización de nuestro modelo, hemos buscado y nuestro asesor pedagógico, Juan Carlos, ha buscado todas las compañías que usted quiera de software educativo para que nos hagan los boletines. Ni siquiera entienden cómo calificamos, porque no salen del número. Claro, yo entiendo, los sistemas son binarios. Sí, no. El sistema, la computación es binaria, sí y no.
pero ni siquiera entienden lo que queremos. Entonces, ha sido imposible, ha sido imposible. Nosotros mismos hemos desarrollado ciertas formas, cacharreando en Word, cacharreando en Excel, mirando por aquí, mirando por aquí, nosotros mismos, porque la sistematización por otra cosa ha sido imposible. Entonces, quisiera pasar a la siguiente para que avancemos. Y uno se preguntaría por qué hacerlo así, porque esto permite que podamos trabajar con todos. Cuando nosotros comenzamos, tenemos una regla clara. Edier tenía una consigna clara, una idea clara y era a dónde quería llevar a los estudiantes. Pero el analizar las producciones de los estudiantes para poder sacar los niveles nos permite que todos puedan hacer parte. Porque si no, entonces habría algún estudiante que no va a ser parte y va a comenzar ya con dificultades y eso probablemente lo que va a generar es una desmotivación hacia el aprendizaje. Pero si yo siento que yo hago parte del proceso evaluativo, porque yo estoy aquí incluido, porque eso que yo hice, eso que en ese momento mis capacidades me dio para hacer, están incluidas dentro de lo que el maestro va a evaluar, pues eso me va a motivar a mí a avanzar en esa rayuela. Pero si yo no me veo incluido, pues claramente yo me voy a desmotivar y no voy a querer seguir en ese juego. Entonces, por eso es que hemos planteado este sistema evaluativo, precisamente porque nos permite integrarlos a todos, poder decir que estamos trabajando en una educación con todos y para todos. Decir que estamos trabajando para una educación con todos y para todos implica atender la diferencia. Pero atender la diferencia implica unos principios básicos que hay que hacer la autoevaluación si verdaderamente queremos hacerlo, si verdaderamente lo tenemos o si verdaderamente queremos desarrollarlos. Necesitamos hacer una autoevaluación personal. Porque si vamos a trabajar en la diferencia, si yo no soy capaz de reconocer a los estudiantes y a sus familias como seres integrales, difícilmente voy a poder tratar esas minucias, esos pequeños detalles. Es más, pueden llegar hasta molestarme. Entonces, verlos como seres integrales con sus dificultades, con características, con potencialidades, con fortalezas, igual que yo. Digo para unas, pero para otras no. Me permite a mí cambiar el chip, hacer clic acá, hacer clic aquí y decir, por ahí, vamos por ahí, empecemos por ahí. Y empezamos a ver a esos niños como personas que tienen una necesidad de, ya no voy a ver a pequeño conejito como el malo, el rebelde, el incomprendido, sino que él ya cuenta, él ya lee, y lee muy bien y escribe con una muy buena ortografía. Y además tiene una imaginación muy buena, y entonces hay que colocarlo a producir. Me enfoqué en sus fortalezas, sus debilidades, miraré cómo las trato. Miraré cómo es, porque eso es otro aprendizaje. Pero vamos a tratar sus fortalezas. Bueno, empecemos por ahí. ¿Sí? Porque si voy a enfocarme en las debilidades y siempre enfocarme en sus debilidades, sus debilidades, sus debilidades, pues va a terminar pensando que es malo, que es rebelde, que es incomprendido. Luego de eso, debemos estar dispuestos a potenciar ese proyecto de vida. Y como docente y como institución, convencer a su familia y convencer a la comunidad de que hay que fortalecer el proyecto de vida de este muchacho, de que hay que fortalecer el proyecto de vida de esta niña. Que creer en ese proyecto y hacerlo. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Ahí, en el colegio lo llamamos equipo psicopedagógico. Tenemos un equipo de profesionales, trabajador social, tenemos asesora pedagógica, tenemos psicólogos, tenemos educadores especiales, que todo el tiempo están pensándose uno por uno a los estudiantes. Uno por uno.
este niño que necesita. Muchas reuniones, hoy vamos a hablar sobre malvado conejito. Y hablamos sobre malvado conejito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Venga, ayudemos acá. ¿En qué fue el teatro? Arranquemos un teatro. No, que la otra vez ese muchacho saltó yo no sé cuántos metros. Arranquemos por ahí. Es muy bueno para los... Por ahí debe aprender. Eso es una pista. Y luego, de potenciar, cómo estar dispuestos a acompañar ese proceso. No solamente el desempeño escolar, sino estar pendientes de los sueños, engranados con sus actitudes, ¿sí? Y con sus características, con sus capacidades. Porque sí, hay sueños, sacando lo romántico del asunto, ¿sí? Sacando lo romántico del asunto, no todos los sueños los podemos acompañar. Y hay sueños que van hacia la ilegalidad. Sería irresponsable de nuestra parte acompañar un sueño de eso. Es un sueño que pasa por encima de los demás y atropella a los demás. Es un sueño que venga, hay que replantearse. ¿Sí? Entonces, ese acompañamiento de ese sueño, digamos que es una de las primeras actividades que nosotros hacemos siempre en el colegio. ¿Cuáles son tus sueños? A ver, porque a mí me pagan es para eso. Yo les digo así, a mí me pagan es para mí, a ver si puedo ayudarte a cumplir un sueño. Entonces, pues, perdón. Eso es lo que tenemos que estar dispuestos a hacer para empezar a trabajar en esa atención a la diferencia. ¿Sí? Carito quería Muy bien, y ahondar más en eso. ahora queremos brevemente mostrarles un poco cómo funciona también esta idea de pensarnos una evaluación incluyente, una evaluación cualitativa, una evaluación que permita que todos hagan parte de ella, desde lo que tiene que ver con las ciencias y saberes del lenguaje y cómo también nos anclamos o nos unimos o no dejamos de lado lo que tiene que ver con los aprendizajes que exigen los ministerios de educación, en este caso para nosotros el Ministerio de Educación colombiano. Entonces vamos a mostrarles cómo funcionaría o más bien un ejemplo de unos enunciados que fueron trabajados con estudiantes de grado octavo en la asignatura de lengua materna. Nosotros trabajamos por proyectos y este grupo había elegido como proyecto lo que tenía que ver con mentes criminales. Si un criminal nace o se hace, cómo la sociedad influye en los comportamientos que puede llegar a tener una persona para convertirlos en criminal, cómo funciona el cerebro de una persona que se convierte en criminal, qué puede hacer la sociedad para que esto cambie. Una situación realmente significativa porque hace parte de nuestra realidad social vista desde las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, teníamos el lenguaje, esa gran meta a la que queríamos llegar, ese cielito o ese número 10 de la rayuela, que era en cuanto a la competencia cognitiva, porque requiere unos saberes de tipo cognitivo en relación con lo literario y lo pragmático, en la comprensión de las problemáticas e ideas que subyacen al crimen presentes en el texto eje crónica de una muerte anunciada. Entonces uno diría, estamos abordando lo que tiene que ver con la lectura, estamos leyendo obras literarias y ahora estamos analizándolas desde una perspectiva social, pero también desde una perspectiva literaria. ¿Y cuáles fueron los resultados que arrojaron las producciones de los estudiantes y hasta dónde pudimos llevarlos? Entonces teníamos el nivel 1, que identificaran a la víctima del crimen sobre el cual gira la historia. En este caso, para quienes conocen la historia de Santiago Nazar, o lo describía. Y entonces uno diría, aquí estamos trabajando lo que tiene que ver con la lectura literal del texto, que reconozca personajes, que reconozca el personaje principal de una historia. El segundo decía, además reconoce el lugar del crimen, el motor del asesinato, los presuntos asesinos y los sucesos paradójicos que ocurren alrededor de este.
Y entonces aquí comenzábamos a hacer un poco más una lectura inferencial, pero también una lectura contextual del lugar donde se desarrollaba la obra, que tiene que ver precisamente con esas competencias literarias que se exige de un estudiante. Además, realiza un mapa de relaciones con los personajes de la historia en torno al crimen cometido contra Santiago Nazar. Y entonces aquí vemos un poco lo que en EDIE se llama la modelación, en lo que en lenguaje se llama la realización de mapas o esquemas para presentar la información. Y entonces cómo los estudiantes presentaban a esos otros personajes que hacían parte de la historia. Otro nivel que decía, además comprende quién desempeña el papel del narrador de la historia, la forma en que lo hace y la estructura narrativa que se utiliza en esta para sustentar la idea del crimen. ¿Y por qué este nivel? Porque tiene que ver con una lectura inferencial, porque el narrador de esta historia no es tan fácil de entender quién es y cómo narra y por qué narra de esta manera. Y finalmente, una lectura intertextual, pero esa lectura intertextual con la propia realidad nuestra de la actual sociedad colombiana, que era reconocer la época, las características culturales de esa sociedad donde se desarrolló la historia de Santiago Nazar y compararla con la sociedad actual colombiana. Cómo eso que nos mostraba la historia desde la ficción se puede relacionar con mi realidad, con la realidad del país en el que yo vivo. Entonces, este era un ejemplo de cómo también se puede abordar estos conocimientos bajo un sistema evaluativo integral, incluyente y sobre todo que parta o que pondere lo que los estudiantes hacen, lo que los estudiantes aprenden, mucho más que lo que desconocen o lo que no saben. Y de esta manera entonces se trata de trabajar por un modelo evaluativo que se centre en los logros de los estudiantes, que se centre en los saberes, en las habilidades y que, como decía el maestro Tonucci, se centre en los aprendizajes de los estudiantes mucho más que en las enseñanzas. Y ahí uno podría decir, ¿cómo así? Si es necesario enseñar para aprender. Así es. Pero, por ejemplo, lo que pasaba ahora con el caso de la rayuela. Víctor hacía un esquema de rayuela que en el momento en el que Eddie realizó en los niveles no lo concibió porque no lo hicimos con las producciones porque por cuestiones de tiempo no alcanzábamos a hacerlo. Pero ese estudiante aprendió, pudo hacer algo. Él hizo una rayuela y una rayuela que cumplía con las características que estaba diciendo Eddie, porque en esa rayuela podían jugar todos. Pero cambió las reglas del juego, pero ese estudiante aprendió. Pero no es lo que yo enseñé, porque es que yo mostré un esquema en la diapositiva de una rayuela que estaba hecha a base de cuadros y de rectángulos. Entonces yo digo, no puede ser, este estudiante no está haciendo lo que yo diría. Eso es lo que comúnmente o lo que tradicionalmente podríamos hacer. Por eso la importancia de trabajar por un modelo evaluativo que se centre en los aprendizajes de los estudiantes y no simplemente en que el estudiante aprenda lo que yo le enseñé como yo se lo enseñé. Víctor necesitaría otros niveles, con otros conceptos. Es más, hasta otro enunciado. Tranquilamente podemos hacer. Y de esta manera, como lo decíamos inicialmente, pues estaremos cumpliendo con ese deber ser de la educación, que es precisamente potenciar hasta el máximo de sus posibilidades a cada estudiante, sin dejar de lado los aprendizajes que claramente él necesita tener para desenvolverse en la sociedad en la que lo rodea. Entonces hablamos de un proceso formativo infinito que debe ser una educación pública. Edier les mostraba y les compartía que se les iba a evaluar. Nosotros también al iniciar, después del análisis de producciones, compartimos con los estudiantes los niveles, el enunciado y los niveles que van a tener, con los cuales van a ser evaluados para que sepan hacia dónde se dirigen tanto ellos como sus familias. Y entonces eso se relaciona con que sea una educación prospectiva. ¿Por qué? Porque tiene claras las reglas del juego, porque sabe hacia dónde va dirigido, porque sabe cómo encaminar las actividades para lograr ese gran objetivo, esa gran competencia que el estudiante necesita desarrollar. Una evaluación cualitativa, porque como ustedes vieron, pues es una evaluación que describe el proceso del estudiante y no lo cuantifica numéricamente. Una evaluación no sumatoria, porque como mencionaba, al no ser cuantitativa, pues permite que no sea de una manera sumatoria en términos de si el estudiante sacó 1 en una actividad y luego sacó 5 en otra y luego sacó 2, entonces sumamos, dividamos y esto es lo que el estudiante merece,
sino que más bien describe realmente el proceso del estudiante, qué es eso que él hace, qué es eso que también le puede dificultar y sobre lo cual tenemos que seguir trabajando. Una evaluación integral porque reconoce al estudiante como un ser único, como un ser diferente, un ser diverso, y trabaja con esa diversidad, hace uso de esa diversidad para enseñarle, para llevarlo al máximo de sus capacidades. Participativa porque es el estudiante el principal protagonista de su proceso de aprendizaje, porque es sobre lo que hace, sobre lo que aprende, sobre lo que piensa, que se lleva entonces este proceso evaluativo. Es decir, que él siempre será el ente principal de este proceso formativo infinito que es un modelo evaluativo. Y ahí entran, Y entran los modelos, ahí entra la autoevaluación y la coevaluación. Porque si es participativo, allí es como le damos participación, mayor participación al estudiante. Él puede dar su definitiva y puede decir sí, no. En el colegio hemos hablado, nuestra asesora pedagógica Claudia Quintero nos ha dicho que sería muy bueno, y pensando por allá, que los papás y los estudiantes decidan las definitivas. ¿Por qué no? Soltarnos ¿y por qué no? Y entonces también ella, o la otra vez escuché que ella dijo, el sueño fecunda la realidad. Si tenemos ese sueño de esa evaluación, pues vamos fecundando, vamos gestando eso. Entonces creemos en esa evaluación, creemos en esas tres evaluaciones, heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Y ahí es donde le damos participación más activa al estudiante. Y también una evaluación de tipo, como mencionaba, particular, flexible, porque va a corresponder entonces a las habilidades propias de cada estudiante. Cuando hablamos de toda esta evaluación, ¿sí? A veces le muestro este tipo de evaluación a maestros, amigos y compañeros de la universidad. Me dicen, no, pero eso es una locura. Eso es una locura. ¿Cómo se le ocurre? Yo digo, sueñe con una evaluación así. Mira, primero consíbala usted y luego va a ver que si usted puede. Pero para que eso sea posible, se necesitan unas tareas diferentes. Se necesita dejar de colocar los mismos ejercicios siempre, sacar las mismas fotocopias amarillas ya de lo viejas y colocar los mismos problemas. Entonces hay que pensarse en el concepto de tarea. Tarea en Colombia lo hemos como tratado ese concepto como lo tradujimos de manera textual a como está en inglés, homework, trabajo en casa. Y no, la tarea es una propuesta de acción que tiene muchas características para que sea precisamente incluyente. Primero, tiene que ser prospectiva, tiene que tener unos objetivos claros, y esos objetivos son las metas de aprendizaje. ¿Para qué dejo esta tarea? Segundo, tiene que servir para desarrollar algún tipo de pensamiento, alguno, y tiene que ser exigente, pero exigente para todos. O sea que esa exigencia de la tarea debe ser gradual. Si tengo a ese estudiante que con este nivel de exigencia ya tiene suficiente, ya está bien, ya tiene su exigencia al máximo, pues venga, evaluámoslo ahí. Pero si hay otro que tiene un nivel mucho más alto y que me está pensando y me está relacionando con otra cosa y con otra, pues esa consigna debe permitirle eso. Por ejemplo, a Víctor me va a tocar sacarle un nivel 7 más o menos para que me incluya todas las características de los círculos. Y lo permite. La consigna lo permitía. Pero tengo que yo evaluarle eso, subir esa exigencia se pueda subir en la consigna. Tiene que permitir el diálogo.
Que yo pueda llegar a la consigna y que los estudiantes empiecen a conversar entre ellos. Veis si lo hacemos así, veis si lo hacemos aquí. Ve, yo creo que tal vez la podemos... Sí, que tiene que permitir ese diálogo, pero al mismo tiempo que cada uno pueda hacer una representación distinta. Yo la puedo hacer aquí por dibujitos, no, yo la quiero hacer con tablas, no, yo la quiero hacer aquí con rayas, yo la hizo con círculos. Yo siempre me la pensé con cuadrados, yo no pensé una rayuela así. Tiene que permitir esa diferencia de representaciones. Y como docente, pues permitirla, venga, bienvenida. Aprendí otra cosa. Hechos y procedimientos, que ahí es donde como que nos centramos siempre, y más que todos los profesores de matemáticas, como que hechos y procedimientos los que calificamos. ¿Sí? Pero también debe incluir ideas y conceptos, para que esas ideas y conceptos permitan irse construyendo. ¿Desde dónde? Desde los conocimientos previos. Pero al final, debe permitir que cada estudiante pueda exponer y explicar su respuesta, y permitir diferentes respuestas. Me encantaría poder escuchar, ver las diferentes producciones que ustedes hicieron, y que cada uno explique su rayuela, porque la explicación de Víctor esa rayuela estuvo genial, estuvo muy chévere. Y es bastante incluyente, es más incluyente que la misma cuadrada. Entonces creo que el trabajo lo hizo muy bien y sobrepasó mis propios límites, me dio otras ideas. Yo me enfrasco en esa misma tareita, no voy a permitirle crecer a los estudiantes. La tarea tiene que tener todas esas características. Y si se me olvidó una, pues tenemos que mirar a ver cómo la colocamos también. Y precisamente entonces eso va a permitir que podamos trabajar con una educación con todos y para todos, que pueda incluir y que pueda ponderar a los estudiantes, o más bien permitirles a los estudiantes sentirse parte de su proceso educativo, sentirse parte de su proceso evaluativo, y no convertir ese sistema evaluativo como en el sistema judicial de los maestros para poder castigar y para poder ponderar a un estudiante como inferior, como menor que otro, porque es que aprende diferente, porque sabe diferente o porque hace las cosas de manera diferente. Y esto es posible únicamente si trabajamos por este sistema educativo, este sistema evaluativo integral, incluyente y diverso. Porque de lo contrario, entonces, no estaríamos trabajando por una educación con todos y para todos. Ya que entonces un estudiante como Víctor no se sentiría parte de esto y tendríamos que decirle, vuélvalo y la hace, porque es que, mire, yo puedo entender la rayuela y la rayuela no está de manera circular, entonces tiene que volverla a hacer, le quedó mal. Y entonces eso desmotivaría al estudiante y finalmente haría que no sea protagonista de su proceso de aprendizaje y que no adquiera aprendizajes que lo lleven a pensar su realidad y a transformarlo. Entonces ahora queremos un poco escucharlos a ustedes, si tienen alguna pregunta, que nos cuenten un poco cómo les pareció esta propuesta de modelo evaluativo que nosotros planteamos desde nuestra institución, que es el Liceo Kial, y si tienen alguna duda referente a esto, o si quieren compartirnos algo acerca de cómo funciona el modelo evaluativo en sus países, en sus instituciones. Entonces queremos dar micrófono abierto, como decimos. La idea es que podamos hacerlo pidiendo la palabra por el chat o levantando la mano por la opción de Zoom, y puedan activar su micrófono y contarnos sus dudas o contarnos cómo funciona este sistema evaluativo en sus países. A ver, nuevamente agradecer a todos los participantes que deseen poder ser la mano o solicitar prender el micrófono para poder participar, de avisarnos, para poder habilitarlos a hacer este momento más participativo. Doña Pamela. Hola. Hola, doña Pamela. Hola, ¿qué tal? Una consulta. Sus modelos de niveles, como lo han descrito, lo veo para niños grandes y yo trabajo con niños pequeños. No sé cómo lo podría adaptar
una idea, bueno, de lo más o menos que he podido comprender, por ejemplo, un tema de superhéroes, el nivel 1, que le gusta, ¿no? De los superhéroes, una lectura sobre superhéroes, un nivel 2, si lo comprendió. No sé si estoy yendo por el camino adecuado o cómo podría ser trabajarlo con niveles. En inicial. Es curioso porque nosotros, y particularmente ese tema de los superhéroes, fue un tema que nosotros abordamos el año pasado en 2 grupos. Uno fue en 4º de primaria y otro fue en 2º de primaria. Y nosotros estuvimos trabajando precisamente desde nuestro modelo evaluativo de niveles y enunciados. Y por ejemplo, para un grado 4º, por ejemplo, trabajamos de la mano de un famoso superhéroe latinoamericano en nuestro país que se llama el profesor Superó, un profesor que enseña a las personas a utilizar mejor nuestro idioma, que es el español, y entonces planteábamos niveles como primero que él identificara a este personaje, luego que identificara cuál era la misión heroica de ese personaje, que pudiera dar ejemplos de misiones heroicas del personaje, y lo fuimos llevando hasta el punto de que él pudiera, este personaje, por ejemplo, hace parte de lo que para nosotros es la cultura afro, que es la cultura relacionada con el folclore, con la marimba, con estos instrumentos. Entonces, cómo ese superhéroe mostraba esa realidad de este personaje en particular. Y leíamos, por ejemplo, historias de superhéroes y trabajábamos, como usted mencionaba, que reconozca al superhéroe, que reconozca las características físicas y de personalidad de ese superhéroe. Entonces, otro nivel ahí, otro nivel un poco más avanzado, que pueda, además de reconocer esas características físicas y esas características personales, pueda reconocer cómo esa misión o cómo esa gran habilidad que tiene puede ayudar a la sociedad. Entonces, a partir de eso que los estudiantes fueron haciendo, pudimos abordar ese tema de superhéroes con niños chiquitos. Como le decía, también se trabajó en grado 2º y ellos comenzaron también a trabajar esa idea de qué es un superhéroe, cuál es la diferencia entre un superhéroe y un héroe, y a partir de eso pues se fueron planteando nuestros niveles de desempeño. No sé si con eso respondo a su pregunta. Bien, pues, doña Pamela. Tiene el micrófono desactivado. Ahora sí. Ahora sí. Sí, una consulta más. Le decía por niños pequeños porque suelo trabajar con niños de inicial, que les decimos acá de 3 a 5 años. Entonces, ellos todavía no lo leen. Entonces, yo lo imagino que lo puedo hacer con gráficos para que ellos me digan y yo lo escribo, ¿verdad? No necesariamente tiene que escribirlo, ellos pueden describirlo, pueden narrarlo. Y usted puede describir la narración que ellos hacen. Exacto. O pueden dibujarlo. Y usted describe la producción que ellos hacen. Contar la historia de ese superhéroe. Todos los superhéroes tienen una vida secreta y la vida de superhéroes. Entonces, poder contar cuál es esa vida secreta del superhéroe y cuál es esa vida, digamos, famosa del superhéroe ya cuando hace las misiones heroicas. Entonces, de esta manera también podría funcionar. Okay. ¿Y por ejemplo, perdón, ¿y cómo es que se hace? Bueno, acá le decimos libreta de notas, ¿no? Donde los padres ven el proceso, que como ustedes dicen, no es sumatorio en su caso, que nosotros acá en las instituciones normalmente sí son sumatorias, ¿no? ¿Ustedes cómo presentan esa libreta? ¿O cómo es las notas, la calificación a los padres? ¿Recuerda el ejemplo? Así como lo mostró Carolina, el cuadrito donde estaban los niveles. Sí. Así lo presentamos nosotros y le decimos, tu hijo empezó aquí y avanzó acá. ¿Sí? Le decimos, en enero tu hijo, en la fase de exploración, como él llegó y solamente cuando llegó identificaba la víctima del crimen, identificó al protagonista de la historia. Ya. Pero cuando terminamos en junio, él terminó identificando los presuntos asesinos, los sucesos paradójicos, describía al personaje, el lugar del crimen, lo dibujó, describe todo lo que hizo. Ahora, es de esta misma manera como en cuantificable, ¿cómo lo cuantificamos? Lo cuantificamos como él empezó en el nivel 1, y terminó en el 4, hubo un avance, ¿cierto?
de 1 a 4. Ese avance es el que cuantificamos. Y decimos, ese desempeño, nosotros calificamos por desempeños, bajo, básico, alto o superior. Y decimos, ese desempeño es un desempeño superior, porque tuvo un muy buen avance. ¿Sí? Ese avance, ahora cuantificamos el avance, describimos el proceso. Por ejemplo, un ejemplo que usted puede hacer con sus niños, no sé qué rango numérico tenga, no sé hasta qué número cuenten, pero si cuentan hasta 3, por ejemplo, en segundito hicimos unas tarjetas con los poderes. Entonces decíamos fuerza, velocidad, visión. Y de acuerdo a ese rango numérico, el niño puede colocar 3, 2, si el rango numérico es hasta 3, y no, este es el más fuerte, entonces que le coloque 3, el número más grande que conoce. Si su rango numérico por lo general 3 es el primer rango numérico, porque a la 1, a las 2 y a las 3 es el rango más rápido que conoce. Entonces, 3 es el número más rápido que conocen. Bueno, entonces el que más fuerte, si usted ve que es muy fuerte, le colocan 3. Hacen el numerito 3. Si es más o menos fuerte, le colocan 2. Pero si su habilidad no es que sea muy fuerte, le colocan 1. Su habilidad es ser muy inteligente, porque es un supervillano. Entonces en inteligencia colóquenle 3. ¿Sí? Ahora, ellos están escribiendo eso. Ahora, ¿qué está evaluando el profesor de matemáticas? El profesor de matemáticas está evaluando orden numérico, está evaluando cardinalidad, está evaluando ese rango numérico. ¿Cómo maneja ese rango numérico de 1 a 3? Una consigna con las tarjeticas. Aquí lo que hicieron fue disfrazarse. Con las tarjeticas. Una carrera entre Superman y Batman. ¿Quién gana? Superman. O sea, ¿quién llega primero? Superman. Coloquen el numerito que le corresponde por llegar de primero. Y así me uno. Está calificando los ordinales. El orden. ¿Sí? Por eso es importante tener nosotros claro la meta de aprendizaje. Con la meta de aprendizaje diseñamos la actividad. ¿Sí? Pero siempre teniendo ese norte. Siempre teniendo ese norte. La meta de aprendizaje. ¿Qué puedo hacer aquí para que lleguen allá? Lo único, doña Pamela, que le faltaba ahí para ser idéntico a nuestro boletín es que aparece un cuadrito que dice inicio y otro que dice final, ahí al lado de los enunciados. Entonces marcamos con una X cuál fue su nivel inicial y con otra X cuál fue su nivel final. Entonces eso le permite a las familias conocer el avance de los estudiantes. Es como la única diferencia del esquema que yo les presenté. ¿Alguien más desea hacernos alguna pregunta, algún aporte? Por aquí están escribiendo por el chat. ¿Alguien más ha pedido la palabra? A ver, perfecto. Vamos a pedir nuevamente a los participantes. Perfecto. Elena, recuerda que era levantar la mano. Esa es la interacción de que todo está bien. ¿Deseas participar? Voy a prender tu micrófono. Ya, gracias. No podía hablar, estaba silenciada. Realmente me encantó. Qué pena que no lo he empezado a escuchar desde el inicio. Me gustó muchísimo. Quiero hacerles una consulta. Ustedes hablan mucho de la evaluación descriptiva, en este caso, ¿no? Es una evaluación que están permanentemente diciendo cómo es exacto. O sea, nosotros acá en el Perú hay mucho de notas, de letras, necesitan, cuánto tiene, etcétera, ¿no? No les basta una evaluación descriptiva. Pero bueno, eso ya vamos a ver cómo se va cambiando poco a poco, porque eso es bien importante para los niños. Yo les pregunto, si esa es la presentación descriptiva que hacen a los padres de familia, ¿cómo ustedes le presentan al niño
su evaluación, sus resultados. O sea, si estuvo bien, si estuvo mal, lo lograste, no lo, ¿cómo se lo presentan? ¿De qué manera el niño ve si lo logró, si no lo logró, está en proceso, etcétera? Eso me encantaría saber. Gracias. Bueno, señora, nosotros tenemos, digamos, dos entregas. Inicialmente hacemos la entrega de los niveles iniciales. Entonces, cuando hacemos la entrega de los niveles iniciales, los compartimos con los estudiantes. Incluso trabajamos porque sean ellos quienes entreguen a su familia su boletín de notas iniciales. Entonces, que ellos les puedan decir a sus familias, miren, yo voy a iniciar o yo inicio reconociendo los personajes principales de la historia y tengo que llegar a identificar cómo esa historia se relaciona con otra historia, por ejemplo. Entonces, el niño desde un comienzo sabe cuál es su nivel inicial y hasta dónde va a llegar. Y asimismo, cuando finaliza el proceso, entonces ellos, nosotros con anterioridad hemos estado, como ellos ya sabían cuáles eran los niveles en los que debían jugar, cuáles eran esos saltos que debían dar, entonces ellos logran identificar hasta dónde llegaron, hasta dónde saltaron. Y les pueden compartir a sus familias, también hacen la entrega del boletín final y le dicen a sus familias, bueno, yo terminé o yo llegué hasta reconocer características contextuales de la obra. Entonces logré reconocer que está en un lugar rural, que hay condiciones de violencia en ese lugar, o que hay condiciones de paz, y entonces empiezan a contarles un poco a sus familias cómo fue su proceso. Entonces nosotros trabajamos mucho por eso, porque sea el mismo estudiante quien entregue su boletín, ese mismo boletín así con el esquema como se los estábamos mostrando a sus familias. Y así él se convierte en el principal protagonista de su aprendizaje. Y él al final sabe darle cuenta de su familia de hasta dónde llegó y tal vez incluso le puede explicar, no, es que a mí me costó un poco llegar hasta el último porque me costó mucho, digamos, los números fraccionarios. Entonces la familia también sabe dónde reforzarle y dónde seguir trabajando con él para poder avanzar. Eso es lo que entendemos por cuando decimos que la evaluación es pública. Tiene como, entendemos nosotros en el colegio que la educación es pública cuando hablando de dos cosas. Uno, nuestras planillas de calificaciones. Nuestras planillas de calificaciones son públicas en el sentido de que el estudiante quiere llegar a, profesor, muéstrame la planilla, ahí está, papá. Toma, no tengo nada que ocultar. Si hay algún error me dices, la nota que está llena, la nota que está llena en la planilla debe estar en tu cuaderno, ¿sí? Y esta virtualidad nos ha ayudado mucho porque hemos aprendido a llevarlas, las llevamos en un formato de Excel compartido con todas las familias. Entonces las familias pueden ver en tiempo real cuando yo coloco una nota. Y ahí están. Y entonces cualquier persona, cualquier padre y cualquier estudiante puede entrar y ver la nota de su hijo. Ahora, pero también el otro sentido es que cuando hacemos los niveles, inmediatamente los publicamos y les decimos, mire, este es el resultado de las producciones. Esto es lo que te voy a evaluar. Estás aquí para tener un buen desempeño, tener una buena nota, pues tienes que hacer esto y esto. Muchas familias me han dicho, profesor, cuando nos entregan cuando nos entregan los niveles iniciales, inmediatamente llegamos y ¡pum! En la pared. ¿Ya hiciste esto, papá? Sí. Y el niño o la mamá va choleando. Mamá, ya saqué bien en este ejercicio, mira que esto se refiere a esto. Y ellos van choleando, ellos mismos van sacando ellos mismos van viendo su proceso. Muy rara vez no coincide. Muy rara vez no coincide. Pero entonces siempre entonces cuando se entregan los boletines, yo no llamo al padre de familia. En las reuniones de su colegio, nosotros llamamos al padre de familia. Y los padres de familia lo tienen clarito. Voy a entregar los boletines y está papá, a veces papá y mamá, mamá, abuela, el acudiente, y llamamos al estudiante y está con su estudiante al lado. O a veces afuera porque a veces no cabe. Llamamos al estudiante, el estudiante va, coge su boletín, mamá, mire, mira mamá, y ahí se van 20 minutos y los niños leyéndole y mostrándole lo que han hecho. Doña Elena, ¿estaba volviendo a levantar la mano? Ya.
Entonces, lo que quiere, gracias por la respuesta. Entonces, lo que quiere decir que el niño sabe cuál es su meta, hasta dónde tiene que llegar, correcto. Toda la familia está involucrada. Yo pregunto, ¿qué pasa si ese niño no llegó a la meta? ¿Ustedes están trabajando también las emociones con ellos? O sea, ¿están preparados esos niños para eso? ¿O ustedes están ya listos para, o trabajan con los padres? O sea, ¿cómo hacen en ese caso? Porque eso es bien, también es bien fuerte, ¿no? Ahí hay varias, Si él sepa que no ha llegado. Sí, ahí hay varias razones. Porque puede ser un estudiante que uno puede ver que el estudiante empezó en nivel 2, pero por más que hace, que intenta, que le da y trabaja y no llega a nivel 3. ¿Qué hacemos? Pues entre nivel 2 y nivel 3 tiene que haber algo, porque entre ese nivel 2 y nivel 3 es lo que él está haciendo. Entonces el error no es del niño, el error es mío, que no fui muy específico en esos niveles. ¿Qué hago? Pues cojo esos subniveles que hay entre nivel 2 y nivel 3 y hago una nueva escala para él. Eso es lo que nosotros llamamos niveles diferenciales. ¿Sí? Pues como soy matemático, yo lo relaciono con la escala de los números. 0. Si alguien necesita menos, le hacemos menos. Negativos. Si alguien necesita más, como Víctor, le hacemos nivel 6, 7, 8, 9 y 10. Pero también los números son infinitos al interior de la recta. Entre 1 y 2 hay infinitos números. Entonces, allí yo puedo sacar todos los niveles que yo necesito, que necesite ese estudiante, para calificar a ese estudiante con lo que hace, no con lo que no deja de hacer. Y también para eso tenemos un poco lo que son los desempeños, que manejamos desempeño bajo, básico, alto y superior. Entonces puede que un estudiante se esfuerce mucho, como decía Edier, pero logre avanzar un solo nivel, pero ese fue su máximo. Él dio lo más que pudo. Entonces, no necesariamente porque el estudiante no llegó al nivel 5, quiere decir que ese estudiante va a hacer desempeño bajo. Podría ser desempeño superior. ¿Por qué? Porque es el máximo de su potencial. Entonces, un poco también nos ayudan los desempeños que están relacionados también con el proceso del estudiante. Perfecto. Edier, Carolina, vamos a interrumpir un poquito. Sé que el tema está muy interesante, la verdad. Yo soy ahorita que está un poquito con el tema de los tiempos. De antemano agradecerles por este taller que estamos desarrollando el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, recordar de que en unos momentos vamos a volver a la sesión principal. Antes de que todos nos vayamos, ahorita vamos a compartir el enlace, antes de que todos nos vayamos, por favor, nos vamos a tomar todos una foto para poder subirlo al tema de redes sociales. Así que por favor, todos están invitados a prender su cámara para poder salir en la fotito. Los que no puedan, su dedito arriba acá, su dedito de reacción. Acá o acá, donde apunte mi dedo. Pero ya saben, los que no puedan, su dedito arriba. Acá o acá, donde esté el dedito. Perfecto. Ok, a la cuenta de 3, primera foto. 3, 2, 1. Vamos con la foto número 2. Otra vez. 3, 2, 1. Vamos a ver rápidamente. A ver, no se me vayan aún. Perfecto, listo. Ya acabamos de tomar las fotos. Nuevamente agradecer, Eddie y Carolina, por este tiempo. Y nada, a todas las personas recuerden de que estamos dejando un enlace para que puedan participar un poco, nos puedan contar su experiencia de la jornada. Y bueno, nos estamos viendo a la sesión principal.